Buenos días, compañeros. Buenos días, profe. Maestros, ya que inicie a explicar, cierran su micrófono. Ya al final hablamos, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, ya al final la resolvemos, compañeros, y resolvemos pues dudas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar nuestro tema. Tienen dónde apuntar, recuerden que ya no está la actividad en el aula virtual. Podemos ir anotando. Nosotros hacer una reseña de lo que vamos a ir observando. ¿Okay? ¿Sí? Bueno, vamos a tener nosotros como título es la consolidación del partido. ¿A qué me refiero con la consolidación del partido? Me estoy refiriendo a la consolidación del Partido Revolucionario Institucional llamado PRI. ¿Ok? Entonces vamos a tener que, a partir de que se crea el PRI, en 1929 con Plutarco Elías Calles, luego cambiará su nombre y con Lázaro Cárdenas se creará el PRM y posteriormente el PRI. A partir de ese momento, de 1950 hacia adelante, el partido del PRI se consolida como el partido dominante en el poder. Entonces vamos a tener que aunque existan otros partidos políticos como el PAN, que fue creado por Manuel Gómez Morín, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, siempre quien va a dominar en las elecciones será el PRI. Y la mayoría de sus candidatos serán nombrados, pues, presidentes de México. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a tener nosotros que va a llegar un presidente llamado Adolfo Ruiz Cortines. Vamos a ver unas diapositivas acerca de este personaje. Vamos a hablar de el presidente Adolfo Ruiz Cortines. ¿Ok? Ahí tenemos el nombre de nuestro personaje llamado Adolfo Ruiz Cortines. Él será presidente de México de 1952 a 1958. Repito, Adolfo Ruiz Cortines será presidente de México de 1952 a 1958. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Todos bien hasta ahí? Bueno, ¿qué podemos decir nosotros de este personaje llamado Adolfo Ruiz Cortines? Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, Adolfo Ruiz Cortines, este personaje fue gobernador de Veracruz, fue secretario de Gobernación. Él participa en la política desde el gobierno de Francisco I. Madero. Desde 1911, Adolfo Ruiz Cortines ya está participando en la política mexicana. Cuando viene la rebelión de 1911 contra Porfirio Díaz, Adolfo Ruiz Cortines ya participa en las filas del maderismo. Apoya a Francisco I. Madero, va a ser secretario en algunos, en la presidencia de Calles, va a ocupar el cargo de gobernación y para 1952 es nombrado candidato hacia la presidencia. Vamos a tener que este personaje va a competir en 1952 contra un personaje llamado
Miguel Enríquez Guzmán. Era el candidato fuerte también para ocupar en ese año la presidencia de México. Sin embargo, Adolfo Ruiz Cortines tenía mucho que pelear para limpiar la imagen del partido, debido a que el presidente anterior había dejado una estela de corrupción, había dejado una estela de impunidad, y por lo tanto tenía que lavar, en este caso, el nombre de el partido político. ¿Ok? Bueno, vamos a tener que, ¿cuál será el lema de campaña de Adolfo Ruiz Cortines? El lema de campaña de este personaje será austeridad y trabajo. Mientras está haciendo campaña política, acabamos de decir que este personaje había competido mucho con Miguel Enrique Guzmán porque la mayoría de las personas creían que el PRI era corrupto. Entonces, el lema de campaña será austeridad y trabajo, para lavar el nombre o la mala imagen que había dejado el PRI durante el sexenio anterior. ¿Ok? Vamos a tener ¿cuáles son, o más bien dicho, cuáles serán las acciones políticas que tomará Adolfo Ruiz Cortines durante su presidencia? Lo primero que va a llegar a hacer en 1952 será reformar la Constitución en el artículo 27 constitucional. Vamos a tener que, si recordamos, el artículo 27 de la Constitución hace referencia todo a lo de la propiedad. Adolfo Ruiz Cortines dice, vamos a modificar el artículo 27 y en este artículo se señalaba que cada persona tenía derecho a cierta cantidad de tierras, ¿verdad? Dice, no sé, un campesino tiene una cantidad de 10 hectáreas o 100 hectáreas, dependiendo la actividad agrícola que desarrolle. Entonces, la Constitución de 1917, en el artículo 27, limitaba en la propiedad privada, en la pequeña propiedad, a los campesinos. Lo que dice Adolfo Ruiz Cortines, dice, vamos a modificar esta ley, este artículo 27 constitucional, y vamos a hacer que los campesinos puedan adquirir más cantidad de tierras. Y empieza a otorgar tierras, dice la historia, dicen los datos que otorgará casi 3.5 millones de hectáreas a los campesinos. Él es el que hace el mayor reparto agrario después de Lázaro Cárdenas. ¿Ok? ¿Qué otra característica vamos a tener del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines? Vamos a tener la creación del llamado ahorro nacional. Vamos a poner aquí. Si nosotros nos percatamos en la imagen, tenemos la imagen de un bono. Bueno, antes de que sigamos avanzando, ¿alguien tiene duda hasta aquí de lo que he mencionado? Que abra su micrófono y conteste. ¿Tienen alguna? No, profe. No, profe. No, profe. ¿Hasta ahí? ¿Todos vamos bien hasta ahí? Bueno. Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ok. En nuestra imagen de la diapositiva tenemos un bono. Recordemos que un bono o una acción, también nosotros lo conocemos como una acción, es un título de crédito, un título, perdón, de propiedad. Repito, es un título de propiedad. Tú vas a comprar esta acción o este bono y la empresa o el gobierno te va a hacer como propietario, ya sea de la empresa o de esa institución pública. Entonces, este personaje, Adolfo Ruiz Cortines, va a crear los llamados bonos del ahorro nacional. Ahí tenemos un ejemplo, dice bono del ahorro
nacional y en la parte de arriba dice tipo escolar. Bueno, estos bonos tú los comprabas, pagabas por ellos y era como una cuenta de ahorro que hacías hacia el gobierno. Tú comprabas, no sé, 10 abonos en la cantidad de 1,000 pesos y perdón, este bono te iba a dar alguna gratificación económica, no sé, pagabas 1,000 pesos y dentro de un año ya tenías 1,100 pesos. Entonces, te iba dando una ganancia. Y este personaje, Adolfo Ruiz Cortines, creará los llamados bonos del ahorro nacional. Tú invertías en el gobierno y el gobierno te iba a dar una ganancia en un determinado tiempo. Entonces, era con la finalidad de que existiera una inversión en el gobierno, hubiera dinero en el gobierno y se pudiera invertir este dinero en empresas que generaran ganancia hacia el Estado. Van a estar los llamados bonos del ahorro nacional. Bueno, ¿qué más vamos a hacer o tener durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines? Vamos a poner otra diapositiva. Vamos a tener la llamada presa Falcón, que para aquella época fue la mayor construcción que tenía México. La presa Falcón se hizo con la finalidad de generar electricidad. Recordemos que el agua cae a presión hacia el final de la presa, genera el movimiento de las turbinas y eso produce la electricidad. Entonces, en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines se creará la llamada presa Falcón con la finalidad no solamente de captar agua y darla a los campesinos o distribuir agua hacia las poblaciones, sino de comenzar a generar electricidad. En aquella época, de 100 casas en México, prácticamente 20 tenían alumbrado eléctrico y la luz era un servicio de mala calidad. También la electricidad no estaba controlada por el gobierno, sino estaba controlada por empresas particulares. Entonces vamos a tener que, con la construcción de la presa Falcón, se pretende producir electricidad. Entonces vamos a tener que esta presa generará electricidad. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Sí, profe. ¿Duda? ¿Pregunta? No, profe. ¿Alguna No, profe. no, profesor. No, profesor. Bueno, ya dijimos que la presa Falcón tiene ese propósito de producir electricidad. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a ponerla aquí. Ok, bueno, vamos a tener que durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines empieza la electrificación del país. Aquí tenemos un logo que fue muy importante para nosotros, la compañía de Luz y Fuerza, pero eso será creado hasta el gobierno de Adolfo López Mateos, un gobierno después. Sin embargo, desde la época de Adolfo Ruiz Cortines ya empieza la electrificación de México. Ya les había mencionado hace rato que no había luz y la luz que había aquí en México era de mala calidad, era muy bajo el voltaje, no había servicio en todas partes, solamente en las grandes ciudades, y con Adolfo Ruiz Cortines empieza la electrificación del país. Posteriormente, el gobierno de Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica y creará lo que nosotros conocemos como Luz y Fuerza de México. ¿Qué otra cosa va a hacer el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines? Si nosotros vemos en la imagen, están ahí un jardín de niños, ¿verdad? No existían escuelas apropiadas para infantes pequeñitos, ¿verdad? De 3, 4, 5 años. No existían las escuelas o los jardines de niños. Además, el kinder o jardín de niños no era obligatorio. Era obligatoria la educación primaria, pero no el jardín de niños. Con el presidente Adolfo Ruiz Cortines
se empiezan a construir estas escuelas. Los primeros jardines de niños serán construidos con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Sin embargo, cabe hacer mención que no es obligatoria la educación preescolar. ¿Qué otra característica va a tener el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines? Es el que hace la mayor cantidad de escuelas en el país. Una de sus políticas fue la alfabetización de México y dice, ¿cómo lo vamos a lograr hacer? No solamente consiste en enseñar a leer y a escribir a los mexicanos, sino dice, vamos a crear la mayor cantidad de escuelas, la mayor cantidad de espacios donde los mexicanos asistan y se puedan educar. Entonces empieza una campaña durante su sexenio de construcciones de escuelas primarias y jardines de niños. Es el único gobierno mexicano, bueno, de la historia del siglo XX, que durante sus 6 años se dedicó a la construcción de muchas escuelas en México. Fue el presidente que invirtió más dinero para la construcción de escuelas en el país. ¿Qué otra característica vamos a tener de Adolfo Ruiz Cortines? La llamada la marcha hacia el mar. ¿En qué consistió la llamada marcha hacia el mar? Si bien recordamos nosotros, la mayoría de los mexicanos eran campesinos. Se dedicaban a la agricultura, se dedicaban a la ganadería, vendíamos productos agrícolas, materias primas, pero no dábamos provecho de los productos del mar. La pesca había quedado olvidada, no se obtenía ningún producto importante. Los peces que se lograron colocar en el mercado pues eran solamente para el consumo local. Entonces, el presidente Adolfo Ruiz Cortines dice, vamos a hacer que el mar nos entregue sus materias y lo vamos a convertir como una fuente de riqueza. Y así se va a llamar esa campaña, la marcha hacia el mar. Vamos a explotar los recursos marítimos, se va a intensificar la pesca, se van a modernizar los barcos pesqueros, se van a crear empresas que van a dedicarse a la pesca del atún, a la pesca de la sardina, y estos productos se van a vender en mercados norteamericanos. Y de esa forma se obtienen recursos económicos para el país. Lo importante de esto fue explotar los recursos del mar. Y la última característica y la más importante que vamos a tener del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines tiene que ver con el voto femenino. Y aquí vamos a hacer hincapié tantito. No es que la mujer no participara en la política de México, ni que se le considerara como no ciudadana. Desde la época de 1910, 1911 con Madero, ya existían ligas feministas o clubes o asociaciones de carácter feminista que intentaban participar en la política. Sin embargo, por la moral o que existe en la sociedad mexicana, se consideraba que las mujeres no podían participar dentro de la política. Entonces, va a haber ligas, club de tipo feminista que intentan participar, pero no de manera directa. Pasarán algunos años, viene la Revolución Cristera, las mujeres participan dentro de la Revolución Cristera apoyando a la iglesia, muchas de ellas participan apoyando a la iglesia, termina la Revolución Cristera, con el gobierno de Lázaro Cárdenas se intenta que las mujeres participen en cuestiones políticas, votando para elegir algunos gobernadores, votando para elegir algunos presidentes municipales, pero todavía no era aceptado muy bien el voto femenino. Un año anterior, una presidencia anterior, perdón, a la de Adolfo Ruiz Cortines, se permite que las mujeres participen ya de manera legal en las elecciones para gobernadores, pero no para presidente.
Entonces, para 1952, 1953, cuando llega Adolfo Ruiz Cortines, observa un detalle. Él observa que la mayoría de la población mexicana son mujeres, son femeninas, y dice, pues si queremos consolidar el partido político, debemos de conceder el voto femenino. Dice, son más, y si ellas votan a favor del partido dominante, pues consolidamos el poder. Entonces, Adolfo Ruiz Cortines modificará el artículo 34 de la Constitución Política Mexicana, donde señalaba que todos los mexicanos, incluyendo a las mujeres, podrían participar en una elección para presidente. Entonces, a partir de 1953, durante una votación para gobernador, se permite ya de manera legal y se acepta de manera legal el voto femenino. A partir de ese año, las mujeres ya pueden participar también en las elecciones de carácter presidencial. Entonces vamos a tener que, lo hace Adolfo Ruiz Cortines con la finalidad de consolidar el partido político, en este caso el PRI, y consolidar también su popularidad ante la sociedad. Recordemos que al inicio yo comencé diciéndole que su política de Adolfo Ruiz Cortines, recuerdan, era la de austeridad y trabajo. Intenta ya para esos años, y eso que apenas iban haciendo el PRI, quitar esa figura de corrupción que lo había dejado desde el gobierno de Plutarco Elías Calles. Entonces, Adolfo Ruiz Cortines, con su política de austeridad y trabajo, intenta consolidar el dominio del PRI. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí, compañeros? No, profe. ¿No? No, profe, ninguna. No, profe. ¿Todo claro? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, Una pregunta, ¿quién tiene el teléfono Motorola One? sí, Perla, profe. Perla, póngale el nombre, por favor, porque le voy poniendo asistencia aquí y no sé quién es. Sí, profe. Telles, ¿verdad? Sí, Telles, ok. Entonces, vamos a tener las características de este personaje. ¿Qué es lo que quiero que me muestren en la actividad? Me van a hacer una reseña, nada más, de lo que ustedes observaron en esta clase, en este video. Entonces, me van a hacer una reseña de las características importantes de la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines. A ver, rápidamente, para recordar, quiero que me hablen del artículo 27, qué hizo con el artículo 27, qué fueron los votos de la Obra Nacional, qué fue la presa Falcón, con qué finalidad la construyó, qué hizo con la luz Adolfo Ruiz Cortines, qué escuelas se construyeron durante el de Adolfo Ruiz Cortines, qué fue la marcha hacia Mar, y su medalla de oro, que fue el voto femenino. Quiero que me hagan una reseña de esos puntos que se abordaron en esta clase. ¿Ok? Le toman foto, recuerden que hay que escribirlo en el cuaderno. Si pueden pegar una imagen del presidente Adolfo Ruiz Cortines, mucho mejor. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Oiga, profe, ¿Sí? ¿Quién habla? Dafne. Hola, Dame. Hola, profe. En la tarea donde puso lo del link y la contraseña y el ID, usted puso que teníamos que traer que teníamos que imprimir una foto de Adolfo López Mateos. Compañero, pero el presidente es Adolfo Ruiz Cortines. Ok. Sí, perdón. Pero Sí, es está bien. Adolfo Ruiz Cortines. Entonces, Ok. cámbiala, por favor, discúlpeme. Sí, profe. Un error mío. ¿Alguna otra cuestión? ¿Otra pregunta? ¿Calle ahora o hable para siempre? No, profe, ninguna. ¿No? No, profe, sí, está bien. de esta semana solo va a ser esta clase, ¿verdad, profe?
Sí, nada más, esta semana nada más nos vemos hoy. Las otras dos actividades ya las subí también en el aula virtual. Ahí sí ya tienen que desarrollar los puntos. Algunos compañeros ya me las entregaron. ¿Ya no hay otra pregunta? No es pregunta, No, profe, profe. pero es que un compañero me dijo, bueno, me comenta Saday que no pudo entrar a la clase. Bueno, que vea el video en la página de YouTube. Ahí lo va a estar grabado en mi clase. Sí, Bueno. Pues me despido de ustedes, compañeros. Me dio mucho gusto saludarles y pues estaremos en contacto a través de este medio. hasta luego, profesor. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta Adiós, luego. profe. Hasta luego, profe. Adiós, compañeros. Adiós. Adiós, profe.